Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el nuevo champú de Original Remedies que está específicamente formulado para tratar estas raíces más grasas y también aquellos cabellos con unas puntas más secas. Esta combinación de cabello que a veces es un poquito difícil conseguir encontrar una buena limpieza en profundidad del cuero cabelludo y aportar también la hidratación que es necesaria. Así que en este vídeo nos vamos a centrar bien en profundidad de toda la información que viene indicada en este producto en su etiquetado. A continuación vamos a ver bien el listado de ingredientes, ingrediente a ingrediente, para ver qué activos contiene, y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Anteriormente en el canal he hablado de muchos productos de la gama de Original Remedies de Garnier que os voy a ir dejando por aquí arriba, pero en este nos vamos a centrar en este nuevo champú y vamos a analizarlo bien en profundidad. Lo que nos dice fundamentalmente es que este champú va a conseguir eliminar bien todas las impurezas de nuestro cuero cabelludo, pero también aportando hidratación en las puntas y, lo más importante, sin dejar efecto graso. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de champús que están orientados a hacer una limpieza muy en profundidad del cuero cabelludo suelen tender un poquito a resecar nuestro cabello debido justamente a esto. Aquí incorporamos muchos agentes de limpieza para que el cuero cabelludo quede bien limpio y al final no tenemos nuestro cabello algo más seco. Así que vamos a ver si en este champú encontramos bien esta combinación de estos agentes de limpieza que vamos a tener por un lado y también con este aporte de hidratación para que nuestro cabello no quede seco al utilizar este producto. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado es que tiene un origen natural de sus ingredientes de un 94%, es decir, que el 94% de su formulación tiene ingredientes de origen natural. Esto es bastante importante para tener en cuenta, y que también no contiene siliconas. Esto también para todas aquellas personas que no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos, que sepáis que este champú no contiene silicona. Nos dice además que va a conseguir aportar una hidratación en nuestro cabello que va a durar unas 72 horas aproximadamente. Es un dato que me parece algo generoso, pero cuando vayamos a ver el listado de ingredientes veremos si realmente contiene activos que puedan mantener una hidratación tan a largo plazo. Y a continuación nos resaltan el etiquetado como dos activos fundamentales. Por un lado tendríamos el carbón activo, y nos dice que este carbón activo lo que va a hacer fundamentalmente es atrapar todas estas impurezas, eliminar bien en profundidad todas las impurezas, que en este caso estaría más orientado para nuestro cuero cabelludo, para asegurarnos de eliminar todas las impurezas y que nuestro cabello quede justamente muy limpio y estas raíces grasas queden liberadas de toda esta suciedad, grasita, etcétera, para que nuestro cabello se quede bien limpio. Por otro lado, también nos dice en el etiquetado que tiene semilla negra egipcia, que fundamentalmente nos va a aportar hidratación. Así que nos habla de estos dos activos como la combinación perfecta entre hidratar en profundidad con esta semilla y aportando también con este carbón activo una limpieza de las impurezas en profundidad, asegurando esta limpieza de esta raíz, pero también aportando hidratación de medios a puntas para que consigamos una hidratación de nuestro cabello, pero que también lo limpiemos en profundidad. A continuación vamos a ver todo el listado de ingredientes, vamos a ver qué activos tiene y si realmente con esta combinación vamos a poder conseguir el objetivo, que las puntas queden muy bien hidratadas, pero que también nuestro cuero cabelludo quede bien limpio. Antes de hablar de todos los ingredientes que contiene el INCI de este producto, sí que tengo que decir algo muy importante. Recordemos este 94% de ingredientes de origen natural y también el modo de uso. No hemos hablado del modo de uso porque realmente el modo de uso es como un champú convencional. Únicamente tendríamos que aplicarlo con nuestro cabello húmedo, hacer bien un suave masajeo sobre nuestro cuero cabelludo y en las puntas y después aclarar con agua. Dicho esto, vamos a ir a ver el listado de ingredientes. Vamos a resaltar los ingredientes más importantes, los activos que realmente pueden aportarlos unas propiedades diferenciadoras, y justo cuando veamos todo esto vamos a ver si realmente puede conseguir el objetivo que persigue este champú. Pues bien, en el número 1 encontraríamos el agua, y a continuación en el número 2 y en el número 4 encontramos los dos agentes de limpieza que encontramos en este champú. Lo más habitual es que cuando nos enfrentamos a cosméticos cuya finalidad sea limpieza, encontremos estos agentes de limpieza en una proporción bastante alta para que consigan justamente su objetivo.
Entre el número 2 y el número 4, entre estos dos agentes de limpieza, encontraríamos la sal. Simplemente para todas aquellas personas que no queráis utilizar sal en vuestros cosméticos, simplemente que sepáis que lo contiene. Es a continuación en el número 5 y saltamos hasta el número 8, donde encontraríamos los dos activos que venían resaltados en el etiquetado. Efectivamente, uno de ellos, el de la semilla que hemos visto, este va a ser el encargado de aportar una hidratación y nutrición en profundidad de nuestro cabello. Y el otro tendríamos este carbón activo que se va a encargar de retirar bien todas las impurezas de nuestro cuero cabelludo. Tenemos que tener en cuenta que al final nuestro producto lo estamos aplicando sobre todo nuestro cabello. Es decir, que sí que es cierto que tenemos este carbón activo que nos va a ayudar a limpiar bien en profundidad nuestro cabello todas estas impurezas, pero lo estamos encontrando mucho más abajo que el activo que nos va a aportar hidratación, aunque tenemos que tener en cuenta que estábamos encontrando en el número 2 y en el número 4 los agentes de limpieza. La verdad es que de todo su listado de ingredientes, realmente tiene 21 ingredientes en total, no tiene más activos diferenciadores que podamos resaltar. Contiene algunos reguladores de pH, tiene también algún conservante, tiene perfumantes, etcétera, pero no tiene ningún activo con unas propiedades algo más diferenciadoras. Nos quedaríamos con estos dos que eran justamente los que venían resaltados en el etiquetado. Es por esto que, haciendo un poco unas conclusiones únicamente de lo que hemos visto en el listado de ingredientes, es cierto que contiene estos agentes de limpieza para limpiar bien en profundidad nuestro cuero cabelludo, que contiene un activo que nos va a aportar hidratación. Es cierto que ya de cara al final encontramos algún humectante en todo el listado de ingredientes, pero realmente no estaría una proporción muy alta. Y luego tendríamos también este carbón activo que lo encontrábamos en el número 8. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos encontrando fundamentalmente más arriba en el listado de ingredientes, que realmente es lo que se encuentra en una mayor proporción, tendríamos agentes de limpieza, sal y este activo que estaba en el número 5. Dicho esto, realmente vamos a poder sentir que nuestro cuero cabelludo se limpia en profundidad, pero también que aportemos hidratación. En este caso sí que tengo que decir que, viendo la composición, sí que vamos a notar que nuestro cuero cabelludo se limpia en profundidad. Así que para todas aquellas personas que tengáis la raíz grasa y que realmente necesitéis un champú un poquito con esta acción purificante en el sentido de eliminar bien en profundidad, sí que podríamos tener este resultado. Pero para todas aquellas personas que tengáis especialmente medios a puntas muy castigados, muy secos, es cierto que únicamente con el champú se os va a quedar bastante corto. Vamos a tener que aportar una hidratación extra, ya sea con una mascarilla, con un acondicionador o con productos sin aclarado, dependiendo de las necesidades de nuestro cabello. Dicho esto, vamos a conocer el precio y vamos a hacer un poco estas conclusiones para ver si realmente valdría la pena o no. Y es que este champú ronda aproximadamente entre los 2,85 € y casi los 6 €. He llegado a verlo en algún sitio por 300 mililitros de capacidad. Dicho esto, y habiendo hablado un poquito de todos los activos que contenía, ¿qué podemos decir de esta valoración de la relación calidad-precio? Realmente es un precio que, si lo encontramos por 2,85 €, 3 €, contando que es un champú de una marca muy conocida, que hemos visto ya muchos de sus productos, realmente no me parece un mal precio. Lo único que sí que tenemos que tener en cuenta es que nos va a limpiar muy bien nuestro cuero cabelludo, pero en cuanto a aportar esta hidratación en profundidad de cabellos que estén muy secos, de medios a puntas especialmente, y estén buscando esta combinación, es posible que se quede bastante corto. En este caso, como he comentado, tenemos muchos productos que pueden ayudarnos a que nuestros medios a puntas se hidraten un poquito más, se nutran un poquito más, ya sea con acondicionadores, mascarillas, etcétera. Hay una gama de productos. De hecho, de esta nueva gama de productos estamos hablando del champú únicamente, pero han desarrollado toda una gama, y es cierto que la composición varía bastante según el producto que sea. Y es que es bastante complicado que, si tenemos el cuero cabelludo muy graso y de medios a puntas lo tenemos muy seco, encontrar una combinación que nos aporte mucha hidratación, pero que nos asegure que nuestro cuero cabelludo quede bien limpio, que no quede nuestro cabello muy pegado, que quede con volumen, que quede suelto. Es una combinación muy complicada, y es por esto que habría que complementarlo con este tipo de productos que pueden ayudarnos a aportar hidratación. Por último, también quería decir este claim que venía indicado, que puede aportar hidratación a nuestro cabello durante 72 horas. Evidentemente es un claim demasiado generoso. Es cierto que contiene activos que nos puede aportar hidratación, pero es cierto que, como tal, aportar 72 horas de hidratación en nuestro cuero cabelludo y en nuestro cabello en general, me parece que es un claim demasiado generoso y algo exagerado. Dicho esto, si estamos buscando y tenemos nuestro cuero cabelludo muy graso y estamos buscando limpiar bien en profundidad nuestro cabello,
pero aportarle un pelín de hidratación, esta sería muy buena opción. Es cierto que en toda la gama de Original Remedies también tenemos algún champú purificante que se encarga justamente de limpiar bien en profundidad nuestro cuero cabelludo, pero no tenemos este aporte de hidratantes, de justamente estos activos que nos pueden nutrir un poquito nuestro cabello. Y es por esto que aquí tendríamos un poco la combinación, pero simplemente recordarnos que todas aquellas personas que tengáis esta parte especialmente muy seca, necesitaréis este apoyo y este complemento con otros productos. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais esta nueva gama de Original Remedies de Garnier y si conocíais y habéis probado alguno de sus productos, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Os ha gustado? ¿Realmente habéis notado una diferencia? ¿Habéis notado que vuestro cabello se queda bien hidratado y que vuestro cuero cabelludo queda bien limpio? ¿Cuáles han sido vuestras experiencias? ¿Habéis probado este producto? Y si os gustaría que analizara más productos de Original Remedies, de cualquier otra marca, de supermercados, etcétera, por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales o inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!